Bueno, benvinguts. Per mi és més còmode si us veig les cares, perquè com jo també m'estic mostrant la cara, doncs abans de presentar-me també m'agradaria veure amb qui parlo, però també entenc que tingueu vergonya. Però bueno, els que no tingueu vergonya, us convido també que us mostreu tal com sou. Bé, jo em presento i sóc el Toni Marín, que sóc adjunt de primer any de l'Hospital de Can Ruti. I també està amb mi el Ricardo, que ara es presentarà. Hola a todos, yo soy Ricardo Aguilar, soy el presidente terminando el tercer año ahora en el Hospital del Mar. Y bueno, bienvenidos a todos. Como dijo Tony, esto es una charla, ¿no? Entonces sería bueno que interactuáramos entre todos y no hacerla tan tradicional. Estic segur que molts us heu mirat un munt de vídeos del YouTube sobre l'especialitat. Igualment, doncs, a part de tot el que s'explica, doncs nosaltres també us donarem el nostre punt de vista de l'especialitat. Nosaltres ens hem fet com un miniguió on així d'entrada explicarem breument la nostra especialitat, quin és el nostre dia a dia, quines competències hem de tindre com a pneumòlegs quan acabem la residència i quines sortides professionals tenim. No sé si se m'escolta bé, suposo. Ara sí. En línies generals parlarem sobre això. Si aneu pensant preguntes, doncs també les podeu escriure per al xat i les anem responent. I això, us tornem a convidar a veure'ns. Breument, la meva especialitat. Si voleu, nosaltres hem fet com aquests 4 apartats, ho anem explicant el Ricardo i jo, cada punt per punt. La nostra especialitat és una especialitat mèdica, no és una especialitat quirúrgica. Hi ha molta gent que també la tria després d'haver-se frustrat per les quirúrgiques o perquè no ha pogut triar una especialitat quirúrgica. I aquest perfil és una mica semblant a una especialitat tipus com digestiu, perquè ambdues especialitats tenen com un gabinet de proves tant d'exploracions complementàries tipus exploracions funcionals, en plan avaluació de l'aparell, del que som especialistes, i a més també tenim endoscòpies. En el cas de la pneumologia, l'endoscòpia és respiratòria, en plan fem tot l'accés a lo que és l'arbre bronquial a través d'una broncoscòpia i totes les proves derivades. Les broncoscòpies tenen múltiples tècniques que no totes estan a tots els centres, hi ha ecobroncoscòpies, hi ha per fer estudis dels ganglis mediastínics, en plan ficar un ecògraf per dintre dels bronquis, hi ha criobiòpsies, on es fan biòpsies per congelació del teixit pulmonar i del teixit bronquial. Hi ha tècniques per arribar amb minibroncoscops a punts molt, molt distals del pulmó, que també es poden fer sota navegació o per reconstrucció del pulmó o bé per radiografia, per escòpia. Hi ha múltiples, hi ha broncoscòpies que també inclús en alguns hospitals haureu sentit que es fan a quiròfan i en altres hospitals estem intentant fer-les ja les estem començant a fer al propi gabinet, que són broncoscòpies rígides, on fiquem un tub d'un calibre bastant considerat per entre les cordes vocals i fem actuació per làser o per argó, en plan sobre el teixit bronquial, que això és una cosa bastant tècnica, que està més a prop quasi de la cirurgia que de la medicina. I inclús també es posen pròtesis endobronquials en el cas dels pacients que tenen tumors que poden tindre estenosi de la via aèria. Vull dir que és molt intervencionisme. I llavors, com a part, com dintre dels bronquis ja se'ns estaven acabant una mica les opcions de fer més coses, ara hem començat també a ser molt intervencionisme sobre la pleura. La pleura és aquest espai que queda entre la caixa toràcica i el pulmó i quan hi ha un vessament pleural doncs estem començant a ficar molts drenatges, a fer pleurodesis, tant química com mecànica, i hi ha hospitals que ja estem començant a fer toracoscòpia, que és ficar un tròcar
doncs dintre de la pleura, quan hi ha líquid, hi entra una càmera per dintre de la pleura i llavors de forma videovigilada poder fer biòpsies i poder també fer rentats o tractaments a la pleura sobre això. Aquesta és la part més quirúrgica de l'especialitat. Després, a part, doncs, també tenim una planta de pneumologia on fem diagnòstics a l'O-House, on veiem molta autoimmunitat, molt diagnòstic de càncer, molta infecció, molta pneumonia, molta patologia bronquial, com és l'asma, l'EPOC, patologia hemodinàmica, com és l'embòlia pulmonar i la hipertensió pulmonar. Vull dir, dintre del que és el pulmó veiem tot, no? També veiem la infecció, veiem el càncer, veiem l'hemodinàmica, veiem el parènquima, veiem el bronqui. Vull dir, la nostra especialitat ocupa tots els rangs del que és el pulmó. I dintre del que és un diagnòstic mèdic de tot el que et pot passar en tots aquests parts del teixit, doncs tot això ho fem nosaltres. Sí, no, como ha dicho Tony, nuestra especialidad es médica como tal, pero es una especialidad que incluye muchas exploraciones complementarias y es muy completa. La verdad es que la neumología es una especialidad bastante completa y puedes dedicarte luego a cualquiera de las áreas, pero al final de la residencia sí que acabarás manejando lo básico de cada una de ellas, ¿no? Entonces, sí, es especialidad médica, pero tenemos mucho intervencionismo y también tenemos mucha relación con otras especialidades, ¿no? Por ejemplo, con cardiología, la parte de todo lo que es el TEP y el pruebas de esfuerzo y esto, también mucho crítico también por el tema de ventilación y, claro, los pacientes críticos que solemos llevar. Entonces, esta es la idea que tienen que tener, ¿no? Que es una especialidad médica, pero que va un poco más allá. Respecto a la siguiente pregunta que ponen aquí respecto a las rotaciones, y esto yo creo que esto varía de forma en cada hospital, pero en general lo que les decía, ¿no? Que las especialidades con las que nos relacionamos son estas: cardiología, UCI y radiología también son las rotaciones que creo que todos los hospitales hacemos: medicina interna, medicina infecciosas, y ya finalmente es cuando llegamos a neumología y empezamos a rotar por áreas más específicas, ¿no? Porque tenemos lo del intervencionismo, tenemos lo de sueño, las pruebas funcionales, o sea, hay mucho, pero en general las áreas comunes son estas que les he dicho. Al menos en mi hospital todo el primer año lo pasamos fuera, el segundo año ya empezamos con lo que son la UCI, y llegamos a Neumo ya pasado R2 bastante, ¿eh? Entonces, eso. Hola, Eduardo. También nos presenta Eduardo, CR4 del Vallebrón. Sí, ¿no? Lo de las pruebas complementarias es muy importante, ¿no? Porque hacemos toda la evaluación del pulmón, tanto de forma funcional como prueba de esfuerzo, pruebas de alergia, bueno, ecografías torácicas, todos los diagnósticos posibles de toda la vía respiratoria, estos están cubiertos por la especialidad. La unidad del sueño, pues, ¿no? Toda la patología del sueño es incluso una unidad independiente dentro de la especialidad, ¿no? Que también hace evaluación de todas las patologías que pasan durante el sueño relacionadas o que pueden tener relación con el patrón respiratorio, ¿no? Las apneas del sueño y demás. Y todas estas áreas pues hacen que la especialidad, una vez acabes los 4 años, pues tengas un conocimiento muy general, pero que la tendencia sea a subespecializarte, al menos en los hospitales grandes, porque son áreas tan específicas que al final, si quieres continuar pues dando fuerza a ese área o continuar, ¿no? haciendo tratamientos o diagnósticos más complejos, pues se tiende a aglutinar ese tipo de casos. El tema de, llegando un poco el día a día de las guardias y las competencias que se tienen que adquirir, escuchando a Ricardo, pues bueno, no podía obviar que al menos yo, por ejemplo, estoy trabajando en semicríticos y semicríticos pues es la parte
que ahora, pues a raíz del COVID se ha puesto, ¿no?, más en auge dentro de la especialidad, porque los hospitales hemos crecido la neumología, bueno, la neumologia ha crescut perquè els llocs que ja en teníem s'han reforçat i els llocs on no hi havia s'han generat, no?, unitats de semicrítics respiratoris on estem fent tractament de la insuficiència respiratòria hipoxèmica moderada severa, que és insuficiència respiratòria greu, on abans del Covid majoritàriament tots aquests pacients acabaven a la UCI, intubats, i ara realment els pneumòlegs hem agafat molt de protagonisme perquè existeixen suports respiratoris que poden evitar la intubació. Que si escolliu una pneumologia es descobrireu que són l'oxigenoteràpia del flux i la ventilació mecànica no invasiva. Eines que utilitzàvem per altres patologies, sobretot la no invasiva per pacients que necessitaven, com per exemple l'EPOC o les malalties neuromusculars, ara també les estem utilitzant a la insuficiència respiratòria hipoxèmica juntament amb l'alfluxa. Llavors, durant les guàrdies, penseu que les guàrdies d'atenció 24 hores, sobretot, hem d'atendre a les urgències pneumològiques, que són urgències on un metge d'urgències no ha pogut, o tot després de fer la seva primera avaluació i decidir que és una cosa respiratòria, és prou greu com perquè nosaltres haguem d'anar corrents, com a pneumòlegs. Llavors, dintre del maneig de totes les coses agudes, la majoria de coses agudes greus són criteris d'ingrés a semicrítics i que necessitaran una atenció molt curosa les primeres 24, 48 o 72 hores i després inclús pots tindre ingressos perllongats. I en aquest sentit, això sí que, des del meu punt de vista, i per el que s'està dient, serà una àrea de creixement dintre l'especialitat, que el pla nacional és intentar que tots els hospitals tinguin unitats de semicrítics obertes 24 hores amb guàrdies i per això es necessiten una quantitat de pneumòlegs i pneumòlogues considerable. Perquè el problema és que ara molts hospitals no poden assumir aquest volum de guàrdia 24 hores perquè no són prou pneumòlegs. I per això crec que l'última pregunta de sortida professional a curt i llarg termini, ara mateix està molt assegurada perquè ara mateix hi ha una mica de batalla entre hospitals a veure qui es queda els pneumòlegs i jo crec que els següents anys serà igual perquè tot aquest creixement que s'ha provocat pel Covid s'haurà de redistribuir d'alguna manera. S'han generat moltes visites pendents i després que els pneumòlegs ens hem fet molt famosos gràcies a la pandèmia i ara ens consulten més. Llavors, tot el que abans no es consultaven perquè no es pensava en nosaltres, ara sí que s'hi pensa més, la veritat. Hola, sí. Bueno, yo me presento, soy Eduardo del Hospital Vallebrón. No he podido conectarme antes, pero bueno, pido disculpas. Y nada, quería complementarlo un poco lo que ha dicho Ricardo también y Tony, ¿no? Yo creo que en resumen es una especialidad, neumología es una especialidad muy variada, ¿no? Que tiene pues distintos campos, cada uno entre ellos muy distinto. Y es cierto lo que comenta Tony, ¿no? Que con esto del COVID, pues la especialidad ha cobrado fuerza dentro de cada hospital, no solo en el manejo agudo, ¿no?, de los pacientes COVID, que como dices, pues las áreas de semicríticos poco a poco han ido creciendo y han ido apareciendo en diversos hospitales donde no había, ¿no? Y cada vez esto se ve más. Sino que también pues en el seguimiento que se hacen a estos pacientes, ¿no? Que ahora de momento hay diversos protocolos, ¿no? Pero los diversos hospitales han montado consultas post-COVID y vemos en muchos casos que pues los neumólogos somos los que comandan un poco esta consulta, ¿no? Dado que los pacientes principalmente dejan secuelas a nivel respiratorio. ¿Qué más? Después comentar que la especialidad es una especialidad muy, muy variada, ¿no? Que si te gusta lo que es el intervencionismo, tienes la broncoscopia. Si te gustan las infecciones, tienes muchísimas infecciones muy variadas en pacientes con, por ejemplo, bronquiectasias, fibrosis quística o los trasplantados pulmonares. Si te gusta, por ejemplo, el asma o el EPOC, son campos también muy grandes y que cada vez van más en desarrollo. No sé, yo veo que es una especialidad que está en mucho crecimiento en los últimos años
Y eso, yo creo que un punto fuerte es este, ¿no? Es este que estamos pues en la mira de todo el mundo por el tema COVID y que yo creo que en muchos hospitales se ha visto que es una especialidad potente, ¿no? Entonces, campo laboral hay, ¿no? Y ahora mismo todos los neumólogos que estamos acabando, ninguno está en paro, o sea, y esto lo verán ¿no? Los diferentes resis que acaban este año lo podrán decir. Y nada, no sé si quieren complementar algo más, animarse a coger la especialidad. Yo creo que donde se coja, cada hospital tiene un punto fuerte y yo creo que dependiendo qué cosa es lo que quiera cada uno, pues averiguar, informarse un poco y bueno, y adelante. Sí, yo voy a ir con la otra pregunta, porque lo que tú has dicho, no describir el día a día es muy complicado, porque al haber tanta variación entre una rotación y otra, el día a día de un residente cambia mucho, depende de la rotación en la que te encuentres. Eh, con respecto a las guardias, yo creo que este es otro punto fuerte, y como ha dicho Tony y Eduardo, que últimamente hemos crecido, que se necesita más gente de guardia. Bueno, ahora mismo, al menos en mi hospital, es impensable una guardia sin un neumólogo de guardia, ¿no? Entonces se están teniendo problemas para completar el número de neumólogos de guardia por cada día. Yo creo que esto es algo que tienen que considerar, que es un punto a favor de la especialidad, tener guardias de nuestra propia especialidad. ¿Cuántas se hacen al mes? Bueno, va cambiando, depende de los centros, depende el año, pero por ejemplo yo actualmente de R3 hago 4 guardias de especialidad en neumología, mantengo en mi hospital una de urgencias al mes y la de la UCI es opcional si tú quieres hacerla o no, pero dada la situación actual la mantenemos nosotros los R3, entonces aproximadamente eso, entre 6, 5 guardias por mes. Sí, y yo quería agregar, como dices, ¿no? El tema de las guardias de neumología han cobrado también mucho peso por eso, ¿no? Y además del COVID, yo creo que saber que las guardias de neumología también aportan mucho en la formación, ¿no? Porque, ¿no? Los pacientes de neumología son pacientes también muy variados y el verlos durante las guardias y después seguirlos, por ejemplo, en la planta de hospitalización y luego en las consultas, también yo creo que está muy bien, ¿no? No sé. En nuestro caso, por ejemplo, que somos también un hospital de tercer nivel con trasplante, tenemos eso, ¿no? Que en las guardias vemos de entrada, por ejemplo, de pacientes que llegan con fibrosis quística o pacientes trasplantados pulmonares, ¿no? Que este es el pacto que normalmente los neumólogos vemos de entrada a estos pacientes cuando llegan por la puerta, que pueden ser pacientes muy complejos, ¿no? Que pueden ser pacientes pues con diversos tipos de complicaciones infecciosas, autoinmunes, etcétera. Y yo creo que es un plus porque cuando estás, por ejemplo, después que lo ves en la guardia, después puedes seguirlo en la planta de hospitalización. Como rotamos en la UCI también 3 meses, los puedes seguir ahí. Ves un poco toda la secuencia de este tipo de pacientes, ¿no? Y bueno, es algo muy, muy interesante que al final lo maneja íntegramente los neumólogos, ¿no? No sé si hay alguna pregunta por parte del público que quiera saber algo en especial de especialidad o si quiere agregar algo, Ricardo. Bueno, jo vull afegir simplement a l'última pregunta, a l'últim punt del guió, hi ha un punt específic sobre la possibilitat de fer el doctorat. Actualment, a tots els hospitals de la xarxa catalana és possible fer la tesi doctoral perquè tots ells estan associats a un hospital universitari i hi ha molta facilitat de cara a voler començar qualsevol tipus d'estudi d'investigació. El repte és si el voleu assumir, no? En plan, perquè no és fàcil, perquè fer un doctorat és una responsabilitat molt elevada en quant a compromís amb la investigació i llavors depèn de cada persona quant de temps hi vulgui invertir, quant de temps vulgui estar fent el doctorat i quin és el seu pla laboral, doncs si vol treballar a temps complet, si vol treballar a temps parcial, si prefereix no treballar i demanar una beca. En aquest sentit, una mica la decisió difícil és aquesta. No? La possibilitat de fer el doctorat hi és. Pneumologia és, després de neuro, onco i cardio, l'especialitat amb més inversió en quant a nivell de número de diners dedicats a la investigació
i no estem per res en una mala posició en aquest sentit. Sí, esto de la investigación que dice Tony es bien importante porque por lo menos el área de asma, intersticio, se está viendo una rápida como evolución en lo que es en los fármacos y todos estos temas, los biológicos que se están desarrollando últimamente. El tema aquí, y yo siendo honesto, es que la residencia en neumología, pues no lo vamos a mentir, es dura por el número de guardias y por todo lo que hay que absorber en el tiempo. Y es bastante complicado meterse en un proyecto tan de lleno, pero siempre opciones hay y si lo pueden compaginar, pues excelente. Si fuesen 5 anys, seguramente sí, però en 4 és molt difícil assumir tot el coneixement i, a més, posar-se a fer la tesi. Hay una pregunta que dice, en cuanto a escoger hospital grande o pequeño, ¿qué recomendaríais? No sé si quieren comenzar. Empieza tú. Vale, pues mira, a ver, yo creo que puedo hablar de hospital grande, ¿no? Que es lo que yo he visto y lo que puedo decir es que cuanto más cosas veas tú en la residencia y cosas más complejas, yo creo que es mejor porque al final, como residente, estás en un proceso de aprendizaje y luego cuando más adelante, siendo especialista, te enfrentas a este tipo de pacientes complejos, pues ya no suponen un problema, ¿no? Por ejemplo, no sé, en nuestro caso, el hospital pues tiene muchísima complejidad, tiene muchas camas, urgencias normalmente es un área muy amplia, ¿no? Y pacientes respiratorios hay de diversos tipos y muy complejos, ¿no? Que a veces, tal vez son cosas que a veces ves de manera muy excepcional, ¿no? Por ejemplo, pacientes con enfermedades pulmonares quísticas raras, los mismos pacientes trasplantados, ¿no? Que no se ven tampoco muy frecuente en otros centros, pacientes con fibrosis quística. Yo creo que por la complejidad, yo creo que es bueno un hospital grande, por eso, básicamente, ¿no? Aparte que en un hospital grande también pues tienes mayor acceso a pruebas complementarias también, ¿no? O pruebas complementarias un poco más complejas, ¿no? Dependiendo qué centro, pues se hacen una u otro tipo de cosas. Em, yo creo que eso, ¿no? Que la complejidad hay que verla en la residencia para que luego ya, si vas a un centro mediano o más pequeño, pues, y te llega este tipo de pacientes, puedas afrontarlo de forma más tranquila, ¿no? Hay una pregunta aquí interesante sobre la calidad de vida. Es bastante dependiente de dónde vas a acabar trabajando, o de un poco cuál es tu plan. Te explico, porque al menos aquí en Cataluña, los hospitales grandes, en la mayoría, ¿no? Que es donde hay una guardia de neumología, pues nuestra actividad está muy condicionada a estar trabajando al menos hasta las 4, 4:30, 5, depende incluso de la unidad donde trabajes. En cambio, si trabajas en un hospital más pequeño, donde incluso no hay guardia de tu especialidad y por lo tanto tú acabarás siendo un especialista de neumología sin una guardia asistencial que cubrir, entonces en ese caso podrás tener un horario de lunes a viernes sin guardias, y aparte probablemente el horario pues a las 3:30, 4 y tú ya estarás yéndote para casa. Entonces, bueno, si acabas trabajando en un hospital grande donde acabas siendo subespecialista en una unidad, que al final tendrás un trabajo pues más o menos cómodo porque serás especialista en ello y tú serás el que sabrás más y eres un consultor, más las guardias 24 horas, con su salida de guardia, ¿no? El día siguiente, o bien trabajar en un hospital más pequeño, con un horario pues mejor, porque seguramente no tendrás fines de semana si tú no quieres hacer guardias extra de medicina general, y con un horario más reducido. Y los sueldos más o menos están a la par, porque los hospitales más pequeños pues intentan poner sueldos un poco más altos que el sueldo base de los hospitales grandes para intentar cubrir esa diferencia. Pero al final los que ganarán más dinero pues serán los que están en un hospital grande y hacen guardias, porque la cantidad de dinero que puedes ganar con las guardias también es muy alto
comparado con el sueldo base. Y luego la posibilidad de hacer asistencia particular o privada, pues también existe, y hay neumólogos que solo se dedican a hacer asistencia privada y un poco pues ahí en la privada al final es cuanto más quieras ganar, más trabajas y un poco tú mismo te pones el nivel de hasta cuándo quieres trabajar y cuánto valoras tú que es calidad de vida. Sí, yo quiero aportar porque mi hospital no es tan grande como el de Eduardo, con respecto a eso, ¿no? De hospital grande o pequeño, es intermedio a grande, pero no es tan grande. Entonces sí tiene una variedad de exploraciones complementarias, tiene todo para lo de la formación. Y yo creo que está bien formarse en este tipo de centros donde tengan acceso a diferentes pruebas, o al menos si no las tienen, tener acceso de una fácil derivación, que es como funciona todo aquí en Cataluña, que está muy bien montado todos los centros, ¿no? Por ejemplo, Valle se sabe que es para trasplante directamente y bueno, así otros centros como el Clinic para temas de hipertensión pulmonar y estas cosas. Entonces, eso sería mi punto de aquí. Y luego hay una pregunta que esto quizás no lo puede responder mejor Tony o Eduardo, porque pone Sí, sobre... sobre la subespecialización y la demanda específica. Ahora mismo, mira, hay dos áreas de crecimiento claras, aparte del COVID, dentro de la neumología, que es el asma y la obesidad. Es una conjunción de dos enfermedades muy prevalentes, cada vez mayores, con cada vez una población más asmática y más obesa. La población general más desacondicionada y que te pide una primera visita en todos los lados de Cataluña y de España por disnea. Hola, me ahogo, ¿no? Y quiero un neumólogo que me cure. Y muchas veces el diagnóstico acaba diciendo ser, pues tiene que perder peso, ¿no? Pero es que aparte del paciente obeso, ¿no? Que tiene muchos números también, hay muchos pacientes con obesidad y que tienen asma o que tienen una patología respiratoria no diagnosticada y que por eso han llegado a diagnosticar una obesidad, aparte también tienen muchos problemas de sueño. En plan, muchas apneas, y entonces ahí tienes un área de diagnóstico, o sea, un área de posibilidad diagnóstica muy grande porque hay pacientes que no están diagnosticados. Y luego hay una muy nueva que justamente este año está empezando y dentro de los siguientes 5 años pues se va a extender en todos los hospitales de Cataluña y España también, que es el diagnóstico o el cribaje del cáncer de pulmón. El cribaje del cáncer de pulmón para la neumología va a significar un boom de necesidad de neumólogos, porque pensad que el programa de cribaje de cáncer de pulmón, que por ejemplo en mi hospital hemos empezado una prueba piloto, son pacientes de más de 50 y pocos años que han fumado una dosis tabáquica, que la mayoría de la población fumadora la cumple, que se les hace un TAC y a los 2 años sí o sí también los tienes que seguir con otro TAC, ¿no? Y si tienes un nódulo pulmonar, pues ese nódulo pulmonar no encontrado, pues también se tiene que seguir, hacer un seguimiento y un diagnóstico de ese nódulo pulmonar al cabo del tiempo. Entonces, esta población que está en su casa tranquilamente, que dentro de unos años les va a llegar una carta a todos estos que sí o sí se tienen que ir a hacer un TAC, necesitarán un neumólogo que les explique ese TAC y que les haga un seguimiento, pues vamos a tener un déficit a consecuencia de esta inclusión del programa de cribaje del cáncer de pulmón que particularmente ahora mismo con los que somos no la podremos asumir, realmente. Y realmente, si me preguntas cuál es la más demandada o dentro de cuando acabéis la residencia, seguramente sea esta. Vale. Yo quería complementar con lo que dice Tony, que es cierto, o sea, lo que tú dices, ¿no? Yo creo que el 80 o 70% de la consulta en primaria a nivel respiratorio es eso, ¿no? Son pacientes con apneas del sueño, pacientes con asma, obesidad, pacientes con EPOC. O sea, lo más demandado está dentro de todo lo que ha dicho Tony, ¿no? Incluyendo el COVID, incluyendo el cáncer de pulmón, que como dices, pues el cribaje demandará mucho trabajo por parte de neumología, ¿no? El resto de áreas son demandadas también, pero bueno, dentro de generalmente hospitales con mayor complejidad. Pero si tú te vas al total de consultas que hay de neumología, desde el hospital complejo a la primaria, lo que más se ve es esto, ¿no? Hay otra pregunta que dice, si volvieras a hacer el MIR, ¿volverías a escoger neumo? ¿Y en qué hospital? ¿En qué hospitales? Y en el hospital en el que estáis.
Sí, yo la verdad, a ver, puedo hablar en mi caso, yo dudaba entre neumo, lo dudaba con intensivos porque me gustaba el paciente grave, el paciente más crítico, lo dudaba también con un poco con onco, bueno, onco no tanto, y me gustaba hacer procedimientos, ¿no? Pero descartaba digestivo, no me gustaba ese tipo de pacientes. Yo volvería a escoger neumo. Y de hospital, yo creo que sí, en general. A ver, yo escogí Cataluña porque me gustaba en general. Cataluña es, ¿no? Como ciudad y como hospitales, viendo toda la lista que hay de hospitales de Cataluña, yo creo que en general todos los hospitales son muy buenos. O sea, esto te darás cuenta si llegas a escoger un hospital en Cataluña, te darás cuenta que se forma muy bien a los residentes en general en Cataluña. Y ¿cuál escogería en particular? No lo sé. Yo tal vez volvería a escoger el mío porque es el que conozco, ¿no? Sé que otros centros son muy buenos en algunas otras cosas, ¿no? Particulares, pero yo volvería a escoger mi hospital en mi caso, ¿no? No sé si quieren complementar. Sí, yo creo que las especialidades en las que dudamos son estas y al final te das cuenta cuando ya estás en la residencia que son las que tienes más relación, ¿no? Puedes plantearte que es la UCI, cardio, neumo, son las que suelen interactuar bastante más. Y con el tema de volver a escoger la especialidad, sí, yo volvería a escoger la especialidad de neumo. No está mal dudar entre cierto rango porque no, podemos ser buenos en varias especialidades, no hay una única correcta, es mi punto de vista, pero luego con el tema del hospital, yo creo que cualquier hospital, como ha dicho Eduardo, que esté aquí en Cataluña avalado para hacer la especialidad está bien planteada. Si a alguno le haría falta alguna rotación, seguramente le enviarían a otro centro a realizarla. Los hospitales pequeños, por lo general, suelen tener un poco más de interrelación con las otras especialidades, conocerse más entre nosotros, es lo que pasa en el hospital. Yo soy del Hospital del Mar, que al decirles que no es tan grande, pues esa es una de las ventajas, ¿no? Que conocemos a muchas personas, muchos especialistas, hay un poco más de confianza en este tema, pero está bastante completo. Y después hay otra pregunta que pone, ¿qué es lo que más os gusta de la especialidad y lo que menos? Yo creo que lo que más nos gusta, no sé, en mi caso, yo creo que sería la diversidad de la especialidad, ¿no? O sea, no sé, es una especialidad muy variada, como volvemos a decir, y yo creo que o sea, tienes para dedicarte, por ejemplo, a pacientes críticos ventilados, hacer procedimientos en broncoscopias, dedicarte a hacer, por ejemplo, una consulta de intersticios, centrarte en patologías autoinmunes, patologías intersticiales más raras. Te puedes dedicar a, por ejemplo, lo que es un gabinete de pruebas funcionales, centrarte en la fisiología respiratoria, dedicarte a un gabinete de sueño, ¿no? A una unidad de sueño. Yo creo que es muy variada la especialidad. Hay para todos los gustos y yo creo que eso es un punto fuerte o lo que más me gusta de la especialidad, que el día a día puede ser muy, muy diferente. Y lo que menos nos gusta, no lo sé. Yo creo, si tendría que decir algo, tal vez sería un poco la cronicidad que hay en algunos pacientes, ¿no? Que no puedas sacarlos a veces o curarlos del todo, ¿no? Que no deja de haber patologías muy crónicas y pacientes complejos, ¿no? Que al final, pues, es parte de la especialidad, ¿no? La complejidad en neumología tiene uno de los pacientes o uno de los perfiles de pacientes más complejos, ¿no? Del hospital o pacientes críticos, ¿no? Y bueno, y pacientes muy crónicos a veces que vuelven a ingresar una otra vez, ¿no? Que a veces cuesta de tratarlos, ¿no? Ese es no un punto en contra, pero es un punto que cuesta a veces, ¿no? En el día a día, en las guardias, en la planta o en la consulta, lidiar con ese tipo de patología, ¿no? Pero bueno, es como toda especialidad, yo creo, clínica, ¿no? Que tiene sus pacientes crónicos. No sé si quieren complementar algo, Ricardo o Tony. Estaba leyendo la pregunta de Carla. Si nos gusta mucho la neumoclínica, pero nos gusta poco la parte de intervencionismo porque somos ceroquirúrgicos, ¿nos seguiría recomendando la especialidad? Yo sí, Carla, porque realmente los residentes o las residentes que escogen neumología
con ya no intención más hacia el intervencionismo, o incluso los residentes que descubren que les gusta el intervencionismo empezando la residencia, que esto también te puede pasar, normalmente escogen como una rama en cuanto a su formación un poco más específica, en el sentido, pues, o vas a escoger un hospital donde tenga un poquito más de meses de intervencionismo, vas a pedir una rotación externa sobre intervencionismo, ¿no? No vas a coger nunca vacaciones cuando te toque intervencionismo. Entonces, todo van a ser condiciones a que tú vayas acabando de tener un perfil más así. En cambio, por otra parte, pues también tienes, ¿no? Pues un hospital donde no tenga tantos meses, donde a lo mejor pues te cojas vacaciones cuando te toca broncoscopias, donde, ¿no? Pues que te pongas más guardias cuando te toque broncoscopias y que finalmente no escojas una rotación externa de broncoscopias. Entonces, en ese caso quedará muy claro que no tienes un perfil intervencionista, vas a aprender pues de forma, ¿no? Bien lo que serían las pruebas intervencionistas básicas, ¿no? Pues la ecografía torácica, ¿no? Toracocentesis, manejo de la pleura y broncoscopia simple, y no te vas a liar a todas las cosas que te he explicado, que de hecho la mayoría tienes que hacer como una especie de subespecialización al menos de un año para acabar trabajando de forma independiente como adjunto en ese área. Sí, yo también le diría a Carla esto, ¿no? De que yo creo que aquí hemos coincidido un poco el tema del paciente crítico, intervención y esto, que por lo menos a mí es lo que más me gusta de momento, pero no es necesaria una destreza o habilidad especial. Sí que tendrás que aprender, como te he dicho, Tony, a hacer una fibrobroncoscopia, un procedimiento en pleura básico, pero te puedes dedicar a áreas que no tienen nada que ver con el paciente crítico. Eso es que es lo bonito de la especialidad, no tienes la gran variedad que hay. Por ejemplo, te puedes dedicar al paciente de ventilación domiciliaria, a la unidad del sueño, unidad de intersticio, y a pesar de dedicarte a esta área, claramente serás al terminar la especialidad capaz de hacer el procedimiento básico y de manejar un paciente crítico, ¿no? Entonces es esto, que hay pacientes agudos, graves, técnicas invasivas, serían mis puntos fuertes de la especialidad, ¿no? A mí si me preguntasen la pregunta esta de si volverías a hacer el MIRE o es que coger neumo, si me lo preguntas cuando hubiese acabado R1, pues a lo mejor no lo hubiese tenido muy claro, o el R2 incluso. Pero yo al menos que estoy trabajando de adjunto, yo ahora la repetiría más, porque yo tenía muy claro que yo quería ser especialista de un aparato, que no sé quería ser generalista en el sentido de ni interna o familia, que son las otras que también miraba, y porque se me hacía más fácil entender solo un aparato y solo las complicaciones paralelas. Y ahora que he acabado, pues sí, más aún, porque estoy muy cómodo habiéndome solo empapado de un órgano y teniendo mucho control sobre ese órgano de cara a poder resolver las dudas de mis compañeros de otras especialidades también, ¿no? O sea, cuando un nefrólogo te pregunta algo, cuando un internista te viene y te pregunta incluso algo, los de urgencias o un cardiólogo, pues tú poder dar una respuesta ¿no? Con conocimiento en tu área, pues esto pues a mí me resulta muy, bueno, me conforta, ¿no? Porque estoy en mi área, tengo un control sobre ello, tengo seguridad sobre lo que estoy diciendo y no me pondré un reto, ¿no? Que no puedo asumir. Y por eso ahora me gusta más incluso. Sí, yo ya terminaría con mis puntos que nos pidieron, ¿no? Puntos fuertes, lo que les digo, que habrán pacientes agudos, pacientes crónicos, de estos que dijo Eduardo, que son muy complicados de resolver, que tenemos las técnicas invasivas, las guardias de la especialidad y que hay un amplia nivel de subespecialidades, tenemos muchísimas. Entonces yo, por su parte, los puntos débiles que vería, que como ha dicho Tony también antes, que los 4 años percibo que se van a quedar cortos para formarse y aprender de todo un poco, ¿no? Sería el principal. Y el número de guardias, que era que no se hacen bastantes guardias, hay que estar conscientes al escoger la especialidad que harán un número importante de guardias. Vale.
Nos quedan 5 minutos. No sé si queréis hacer alguna otra pregunta. Igualmente, en el chat, si queréis, os parece bien, Edu, Ricardo, creo que podemos poner nuestros contactos personales por si tienen más preguntas o incluso preguntas específicas de los hospitales nuestros, por si podemos responder alguna cosa luego por privado. Y no sé, si no tenéis más preguntas, pues iremos terminando. Sí, dejamos el mail aquí en el chat, ¿no? A ver. Sí, en el chat podéis hacerlo. Vale. Sí, yo creo que cualquier cosa pueden escribirnos a cualquiera de los tres. Nada, animarse a escoger neumología. La verdad que, no sé, lo que dice Tony, cada vez que, ¿no?, que vas pasando año a año, te das cuenta que realmente es la especialidad indicada. No sé, yo igual cada año estoy más contento con la especialidad, la verdad. Y bueno, a ver. Bueno, veig que no hi ha més preguntes. Jo crec que ho podem deixar aquí. Ricardo, Eduardo y Tony, muchísimas gracias, muchas gracias por vuestro tiempo y por vuestra colaboración en estas jornades. I a los que us habéis conectado, donar-vos les gràcies i recordar-vos que estem enregistrant la sessió i que ho publicarem quan acabin les jornades. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.